Buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos a una nueva versión de los ciclos Vinculab, los nuevos desafíos de estos conversatorios organizados por la Dirección de Vinculación con el medio de la Universidad de Talca y todos sus programas afines. Esta vez vamos a conversar sobre un tema súper contingente en el área educativa. En esta sesión vamos a abordar el conversatorio ¿Cómo nos preparamos para una educación híbrida? Nuevas tecnologías en tiempos digitales. En esta vez nos acompañan grandes invitados e invitadas. Partimos por presentando a Yuma Insoria, coordinadora académica global de IESALC, el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de UNESCO. Yuma, bienvenida. Muchas gracias, Claudio. También nos acompaña el profesor Ricardo Valderrama, académico de la Facultad de las Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Muchas gracias, igual. Y para el final voy a presentar a una amiga de la casa, a Ana María Rat, antropóloga, fundadora de la Fundación Reimagina, líder de la organización Aprendo en Casa y también muy amiga de nuestra dirección de vinculación con el medio y el programa Explora Maule. Bienvenida, Ana María. Hola, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Estos conversatorios del ciclo Vinculab son una reflexión en torno a la vinculación con el medio, a la vinculación de la academia con la sociedad. Son moderados por el doctor Iván Coidán, director de la vinculación de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca. Muchas gracias, profesor Coidán, y lo dejo a cargo de este conversatorio. Muchas gracias, Claudio. Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo del hemisferio, a todos los que nos están siguiendo, en este caso por esta red social como es Zoom. Naturalmente, vuelvo a reiterar el agradecimiento a nuestros panelistas que nos acompañan, Yuma, Ana María, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Y recordarles también a la audiencia que nos está siguiendo, que tenemos muy activo en este caso nuestro chat para que a medida que vamos avanzando en el conversatorio puedan ir planteando sus preguntas, sus consultas a los panelistas que nos acompañan hoy. Si bien es cierto, se mencionaba al inicio del conversatorio el gran título que llevaba este eje conductor de esta conversación, de esta dialéctica, y es cómo nos vamos preparando para esta educación híbrida. Probablemente los tiempos verbales ya no nos están acompañando, porque ya estamos inmiscuidos en una educación probablemente híbrida en algunos aspectos, algunos más avanzados, otros más retrasados en una línea comparativa. Naturalmente los elementos digitales como instrumento, un elemento articulador de esto. Yo antes de comenzar el conversatorio quería simplemente contextualizar un poco y revisando la amplia literatura que increíblemente por esta situación de pandemia se ha generado entre 2020 y 2021, llama la atención algunos elementos que consensúan algunos factores clave en esta educación a distancia, como norte, este tránsito de híbrido a distancia definitivo, y mencionan como tres elementos. Mencionan que hay que poner el énfasis en ciertas habilidades críticas de aprendizaje que hay que tener no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores. Las condiciones materiales, sobre todo en países que pueden tener diferencias, grandes brechas, en este caso socioeconómicas, las diferencias en infraestructura, materiales de conexión también que deberían existir. Y finalmente un elemento no menor que se habla del apoyo familiar. Hoy en día hemos visto cómo nuestras casas se han transformado en laboratorios, en algunos casos se han transformado en salas de clase. Entonces, naturalmente, un cambio de paradigma acelerado absolutamente. Y en ese marco conceptual, digamos, en este inicio, yo quiero comenzar con una pregunta muy genérica, preguntándole a los tres panelistas, y es, fundamentalmente, ¿cómo observan ustedes la adaptación que se está experimentando, sobre todo en las comunidades educativas, cómo se están adaptando las comunidades educativas en estos procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de esta pandemia? Quiero comenzar en este caso con Yuma, sigo con Ana María y terminamos con Ricardo. Yuma, por favor, adelante. Muchas gracias, Iván. Bueno, como bien comentas, toda esta situación de crisis sanitaria precisamente lo que ha arrojado es que en un momento determinado todo el paradigma haya cambiado, ¿no? Si retomamos un poco la data en cuanto a que más de 25 millones de estudiantes, digamos, se vieron afectados por el COVID-19 y más de 1.400.000 docentes
En este sentido, esta paralización, digamos, que existió, ¿no? De toda, yo hablo principalmente de la población universitaria, estamos hablando de un 98% de toda la población a nivel regional, ¿no? Obviamente esto lo que nos ha obligado a las instituciones de educación superior y a toda la comunidad universitaria a repensar y adaptarse en una situación de emergencia sanitaria a través de soluciones de emergencia también. Y como sabemos, los principales puntos que se han llevado a cabo ha sido pues, el tratar de trasladar esa experiencia de un aula presencial a un entorno digital, ¿no? Y es ahí lo que en muchos casos hemos llegado a llamar el corona teaching, por ejemplo, en un momento determinado, cuando digamos que sin aplicar una metodología acorde a todo lo que tiene que ver con una educación a distancia, lo que se buscó fue trasladar la experiencia del aula presencial a un entorno digital, ¿no? Esto es uno de los puntos claves, obviamente, donde se debe poner foco para poder entender que la educación a distancia y estos procesos de hibridación de los cuales hablaremos hoy no van exclusivamente por el apalancamiento de un entorno tecnológico o de un medio tecnológico, sino que hay muchísimos más factores como pueden ser todos estos desarrollos competenciales de docentes, técnicos, de la propia organización de las instituciones educativas y obviamente de un punto importante que es el derecho a la conectividad, ¿no? Hoy en día ya vemos que la conectividad se ha vuelto un derecho fundamental y como tal debe ser defendido en cada uno de los países con diferentes políticas de gobierno. Perfecto, Yuma, muy bien. Muy esclarecedor este primer punto que nos habla y sobre todo este concepto del corona teaching. Ana María, por favor. A ver, haciendo como un poco eco a lo que decías tú, Iván y Yuma, definitivamente esta ha sido una adaptación forzosa, que ha requerido de mucha capacidad de las comunidades educativas de adaptarse. Eso ha generado cansancio, muchas veces trauma, pero también ha significado abrir ciertas compuertas de ámbitos que las teníamos bien cerraditas, o sea, desde el acceso a la tecnología hasta el repensar nuevas metodologías. Yo estoy de acuerdo en ese sentido que tenemos que evitar de hablar de que hoy día tenemos instalada una educación híbrida, ahí en donde lo que realmente tenemos es una educación en emergencia y a distancia, que es muy distinto lo uno de lo otro. No por eso ha sido un fracaso tecnológico, que creo que también es algo que las comunidades educativas, los mismos profesores nos están diciendo, es difícil, tenemos una brecha enorme, pero no por eso nos parece interesante avanzar en esa mirada. Lo que yo creo que hemos ido aprendiendo rápidamente que 7 horas frente a una pantalla en Zoom nadie puede aprender bien, y que tiene que ver con lo de Corona Teaching, pero por otro lado, ¿cómo pensamos esto que Yuma mencionaba muy brevemente y que después sería bien interesante profundizar? El nuevo paradigma educativo, que no es tan nuevo, venimos por décadas diciendo y hablando de la necesidad de repensar el qué y el para qué estamos educando. Y en ese sentido, a las comunidades educativas lo que les está pasando es que se está moviendo el piso muy fuerte, o sea, no solo por estar desconectadas y obviamente sin acceder a las clases presenciales, pero también porque nos quedó en evidencia que teníamos que avanzar mucho más fuerte en las competencias digitales, en las habilidades del siglo XXI, en el involucramiento de las familias. Yo quiero ver el vaso medio lleno, de verlo más como una oportunidad, pero no podemos desconocer que hay unos ejes críticos sobre los cuales hay que trabajar profundamente. Entonces, es un proceso adaptativo, de cambio cultural, que siempre eso genera estrés, y por lo tanto, la forma como uno aborda los cambios adaptativos culturales es con mayor apoyo y liderazgo, en todos los niveles, desde el sistema gubernamental, claridad, liderazgo, para allá vamos en estas vías, pero también a nivel escolar, los directivos, quienes lideran las comunidades educativas también tienen ahí un rol. Entonces, eso es como yo veo que se ha estado dando este cambio y esta adaptación. Muy bien, Ana María, perfecto. Vamos a volver a estos temas que destaqué en tu intervención, pero bueno, antes quiero darle también el espacio a Ricardo para que, respondiendo a esta pregunta muy amplia, muy general, este proceso adaptativo, digamos, ¿cómo lo estás viendo tú, Ricardo?
Claro, gracias. Yo creo que para muchos profesores que también están aquí, que nos están viendo, fue un cambio brusco el año pasado. Pasar, no sé, ellos tenían sus clases listas, las planificaciones creadas, y les dicen que el día lunes los colegios se cierran y que empieza una modalidad virtual. Fue un cambio brusco, un cambio que, si bien es cierto, como ya lo decía Yuma, como lo decía Ana María, lo hemos venido conversando por décadas, pero fue un cambio que fue literalmente de la noche a la mañana. Y si bien es cierto, hasta ahora se ha puesto el foco más que nada como en los profesores, los directivos, en los mismos estudiantes, hay un foco principal acá, que es el rol de los apoderados, de los papás en las casas, que asumieron casi como un técnico en educación parvularia, un técnico en básica, y que están apoyando este proceso educativo y que muchas veces carecen de la formación digital a la que los profesores se han ido formando durante estos meses, o que los colegios también han hecho con sus estudiantes. Los padres han estado un poquito de lado a pesar del rol que han tomado importantísimo en la educación de sus hijos en los últimos meses, digamos. Lo otro también que he visto, bueno, ahora más claramente, más que en un principio, es volver hacia la salud emocional de los estudiantes. En un principio el cambio fue brusco. Los profesores se estresaron un poco, estamos estresados todos por esta misma modalidad, y muy pocas veces paramos y conversamos sobre lo que está pasando en el mundo. Creo que eso también es un rol de la educación, contextualizar. Y eso se ha ido viendo un poco más en los colegios hoy en día con orientación, con salud emocional, pero nos queda mucho más por dar. Muy bien, Ricardo, perfecto. Yo quiero retomar dentro de lo que fui también anotando, apuntando acá, este concepto que mencionó Ana María. Sigo ahora en esta segunda vuelta, Ana María, contigo, de esta educación remota de emergencia, ¿ah? Que también lo he visto planteado en algunos papers y artículos, digamos. Esta educación remota de emergencia implica ciertas brechas y problemáticas. Entonces, en esta segunda parte ya los invitaría a que fuéramos directos revisando cuáles son las principales brechas o problemáticas en este tránsito. Mencionaste algunas, Ana María, mencionaste muy importantemente este apoyo, este liderazgo de los distintos stakeholders, llámese gobierno, colegio, comunidad educativa, padres, los distintos partes, en este caso, stakeholders interesadas en todo este proceso. Así que, principales brechas y problemas que observas tú desde tu prisma. Bueno, partir por quizás el que es más evidente y probablemente el que más tensiona, que es la brecha digital. América Latina tiene un 30% de su población en general sin acceso a Internet, lo cual quiere decir que el resto, que sí tiene acceso, perdón, lo cual no quiere decir que el resto que sí tiene acceso tiene un buen acceso. O sea, tenemos un problema enorme de brecha que incluso ha gatillado la discusión en países como Chile, Ecuador, Colombia, que se ha conjugado la pandemia también con procesos políticos interesantísimos, en donde aparece la necesidad de abordar la brecha digital como un derecho sustancial para las personas. O sea, es tan evidente que lo estamos poniendo a ese nivel. Habiendo dicho eso, ahí en donde sí hay acceso, los mayores desafíos tienen que ver con brechas en el uso y las capacidades para sacarle el mejor provecho a esas tecnologías. Eso tiene que ver con brechas en el caso de los docentes, de cómo utilizarlas, de cómo enrumbarlas con fines pedagógicos. De la misma manera, hemos visto que no se da de igual forma, de manera equitativa, las habilidades que requieren los niños, las niñas y los jóvenes para abordar la tecnología. Ahí hay brechas enormes también o desafíos muy importantes. Hemos visto que aquellos niños y niñas y jóvenes que han sido capaces de autogestionar su tiempo, de ser más autónomos, de poder llevar adelante su trabajo a distancia, logran aprender más también, logran poder de alguna manera avanzar. Y esas capacidades no tienen que ver con la pandemia, tienen que ver con cómo los sistemas educativos, nuestras metodologías, han propiciado una relación en donde los estudiantes van reaccionando de acuerdo a la pauta de los docentes. Y hoy día, y quiero volver al tema que estábamos mencionando brevemente antes, o sea, cuando hablamos de un nuevo paradigma educativo, también estamos hablando
de esta nueva relación al interior de la sala de clase. Entonces, hay un desafío de brecha, hay un desafío de capacidades, de apropiación. Veo también, como se mencionaba antes, no es parejo y las capacidades que puedan tener familias con mayores ingresos o mayor nivel educacional que aquellas que no, para poder apoyar a sus niños y niñas, y por lo tanto ahí yo veo un desafío enorme. Y quizás también cómo vamos repensando esto que tú mencionabas al inicio, los liderazgos, el poder enrumbar estos cambios. Y ahí parte de lo que se está recomendando hoy día o se intenciona, principalmente de organismos como la OSD, el mismo Banco Mundial lo ha mencionado, que aquellos sistemas educativos, aquellos países que sean capaces de aprender más rápidamente de estos cambios, que puedan fortalecer estas innovaciones que se están dando desde los mismos docentes, desde las comunidades educativas, e incorporarlas al sistema, podrán generar sistemas más resilientes, podrán generar escuelas más autónomas también. Entonces hay una cosa muy interesante y emergente ahí de cómo vamos a relacionarnos con estos cambios, o nos vamos a quedar en la etapa de shock y de máximo estrés, o los vamos a ir incorporando y abriendo las compuertas para que se desarrolle una educación distinta. Entonces, pienso que las brechas no son nuevas, por lo demás, son brechas que veníamos anticipándolas y lo que ha hecho la pandemia es acelerarlas, en algunos casos profundizarlas, como la brecha digital y de capacidades, pero también nos anticipan en dónde es que tenemos que poner los esfuerzos y los focos de manera decidida, ¿no? Y eso significa inversiones, capacidades, ponerlas en el top 10 de las prioridades y no al final. Yo siempre digo que las habilidades para el siglo XXI dejaron de estar en el patio trasero de la escuela y entraron al corazón de la sala de clases. Y eso, bueno, ojalá que nos sirva para avanzar decididamente. Muy bien, gracias Ana María. Bueno, nos planteaste un gran abanico, digamos, en este tema de qué brecha y problemas ya estamos enfrentando y que no eran nuevos, naturalmente, lo que pasa es que se aceleraron. Yo en ese caso quería preguntarle a Yuma, su mirada desde un organismo internacional como la UNESCO, probablemente, Yuma, hay algunos puntos que coincides con Ana María, pero nos gustaría saber desde la mirada de la UNESCO esta heterogeneidad de realidades que sobre todo existen en América Latina y que se ha evidenciado naturalmente, porque hay elementos relacionados a los diferenciales de ingresos, pero hay elementos que tienen que ver con la reeducación docente. Entonces, ¿cómo ve la UNESCO, digamos, esta brecha que ocurre en América Latina, digamos, y estos matices que tenemos en nuestro continente? Sí, bueno, desde la UNESCO y en concreto desde el instituto, consideramos que uno de los principales puntos de actuación, digamos, que tenemos que esta situación nos ha invitado a reflexionar y esta situación ha puesto sobre la mesa, aunque venimos todos discutiendo y buscando dotar de unas soluciones, precisamente ese desarrollo competencial docente, ¿no? O sea, cómo podemos apoyar a nuestros docentes de cualquier nivel educativo en la incorporación de diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje dentro de sus procesos. Y digo procesos porque no quiero hablar del aula, no quiero hablar del aula como la venimos conociendo hasta ahora, ¿no? Y particularmente, además, yo soy muy crítica del tema de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla dentro de un espacio de trabajo como es el aula, cuando realmente sabemos que la mayor parte del tiempo no es así, ¿no? O sea, ciertamente mi proceso de aprendizaje, cuando interactúo con el docente, en ese espacio físico que es el aula, trasciende mucho más cuando voy a casa y sigo, digamos, con mis estudios, con mis deberes, desarrollando los proyectos o trabajos de investigación que el docente facilita o me guía para realizar, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, a raíz de toda esta situación de crisis sanitaria, lo que se ha puesto de relieve es que estos modelos de enseñanza y aprendizaje actuales, llamándolo mixto,
han llegado, yo creo que decimos que para quedarse, ¿no? Y esto lo que ha hecho es impulsarlos precisamente. Ciertamente, como ha comentado Ana María, existen infinidad de desafíos a los que nos debemos enfrentar, pero el más importante de todos, o uno de los más importantes de todos, obviamente, es el apoyo que podamos dar al colectivo docente. En un momento el tema de cómo poder implementar metodologías que estén dirigidas a afianzar un modelo de aprendizaje activo es crucial en estos momentos, cómo utilizar y cómo sacar mayor beneficio a la tecnología para establecer modelos de aprendizaje que realmente estén dirigidos a establecer un proceso de vinculación con el medio, y esta parte es fundamental también. O sea, no podemos pensar que todos los recursos educativos que están disponibles actualmente, obviamente en la red, son la única solución. O sea, el docente no se puede volver un curador de contenidos, el docente se debe ser un generador de contenidos al igual que sus propios estudiantes en este punto, ¿no? Y tener muy, muy presente siempre el entorno, ¿no? Y poder establecer esa vinculación o ese paralelismo con el entorno y la situación específica de cada uno de los estudiantes. Y esto nos lo permite. O sea, el poder implementar metodologías que inviten a ver alrededor de cada uno, identificar situaciones, casos concretos. Por ejemplo, hemos estado trabajando con un colectivo de docentes en Perú, y muchos de ellos nos decían que asignaturas como por ejemplo de medicina, donde no puedes ir a un aula de práctica, a un laboratorio de práctica, se comenzaron a implementar actividades prácticas a través de la manipulación, por ejemplo, de alimentos en un momento determinado y cómo trabajar con ellos, o el trabajo, por ejemplo, de temas en cuanto a la sensibilización que puede tener la relación de un médico con un paciente, se establecieron precisamente mediante vinculaciones dentro del propio espacio familiar, ¿no? Entonces, existen alternativas, y que una situación de emergencia sanitaria como esta simplemente ha puesto de relieve, ¿no? Que debemos repensar, seguimos hablando siempre del paradigma, podemos repensar en estos modelos de enseñanza-aprendizaje para poder dotarles de un modelo que sea escalable y sostenible en el tiempo a través de la vinculación directa con el entorno, ¿no? Esto es fundamental. Y para ello, obviamente, es fundamental afianzar el desarrollo de competencias de nuestros docentes, incluyendo las competencias digitales. Nuestros docentes, autoridades, obviamente, y los estudiantes. Los estudiantes, pues, son obviamente ávidos en el uso de la tecnología, son expertos además en sacar provecho a esta tecnología, pero tal vez no en establecer un proceso análogo para la vinculación con un proceso de aprendizaje efectivo, ¿no? Que es lo que se busca. Y es ahí donde tenemos que apoyar al docente, apoyar a los familiares y apoyar a las organizaciones en poder promover, digamos, este tipo de metodologías. Gracias, Yuma. No sabes la armonía que siento al escuchar la palabra vinculación con el entorno, digamos, que nos reitera y nos orienta bastante bien en lo que hacemos, digamos. Yo quiero enlazar con lo último que tú acabas de mencionar y preguntarle a Ricardo, porque Ricardo tiene la particularidad que está evidentemente dentro de una facultad, como yo les explicaba en el backstage, en el entorno mismo, en una de las zonas, en la zona sur de nuestra región. Entonces, Yuma, tú mencionaste el apoyo familiar también, lo importante que resulta esto. ¿Cómo ha sido en este caso, Ricardo, la experiencia, desde tu rol también docente, lo que está haciendo la facultad, los colegios que están en la región, con todas las carencias que probablemente ya lo habíamos comentado, existen estructurales, pero cómo son estas relaciones familiares? Tú también lo destacaste en tu primera ronda de preguntas, digamos, el rol de los apoderados. Si nos puedes profundizar en eso desde el punto de vista de la brecha problemática que ha observado. Sí, miren, lo que sucede hoy en día es que los apoderados han encontrado nuevas formas de organizarse. Por ejemplo, grupos de WhatsApp donde se van compartiendo información de qué clase toca, cómo me voy apoyando, cómo se hace para los que no saben. Y se han formado microcomunidades dentro de las comunidades, que también hay que mirarlo como un nuevo cambio, algo positivo. Eh, para nosotros también fue un cambio. Yo les cuento a nuestras invitadas que yo soy jefe de carrera de pedagogía en inglés. Y nos toca, por ejemplo, ver el tema de las prácticas profesionales, que para nosotros el año pasado fue un desafío gigante, porque si los colegios no estaban listos para llegar a una modalidad virtual,
¿qué nos quedaba a nosotros? Que tuvimos que mover nuestro sistema de práctica en un 2x3. Y, y nuestros estudiantes vinieron un poco a complementar el trabajo de los profesores en el aula y trabajaron con grupos más pequeños dentro de la sala de clases, de estas salas de clases virtuales, que no son salas de clases, pero dentro de estos espacios virtuales compartieron con estudiantes del sistema escolar. Y esto plantea otras preguntas, porque, por ejemplo, ya, nosotros podemos tener a un papá que quiere ayudar a su hijo en la casa, pero el papá no tiene formación en inglés. ¿Cómo lo ayuda? ¿Qué herramientas posee ese papá para poder apoyar el aprendizaje de su hijo? Y, y la verdad es que han sido desafíos que creo que todavía no es tan completo. No es tan completo. Em, ¿Qué más les puedo contar? Lo mismo de la brecha que nosotros conversábamos. Nosotros tenemos la región del Maule, es una región rural. Es una región rural y no todos tienen acceso. Muchas veces ni siquiera es por los recursos económicos, sino que por la geografía. Tenemos estudiantes que viven cerca de las montañas y que por más que los colegios les faciliten un computador, les faciliten internet, no tienen acceso. Entonces también existe una brecha desde la geografía. Hubo un estudio hace poco en Chile que mostraba cuál era el grado de acceso por tramos de sueldo. Entonces, por ejemplo, para las personas que ganaban sobre 600.000 pesos, había un 87% de acceso a la educación virtual. Pero para las familias que tenían un sueldo inferior a 350.000 era del 64%. Entonces, aún nos encontramos que existe esta diferencia gigante en el acceso al sistema educativo por tema económico. Y también impacta, como lo sabemos por diferentes investigaciones, que el nivel educativo de los padres también impacta en el rendimiento académico de los estudiantes. O sea, hay muchas brechas que no solamente corresponden a lo económico y que todavía no han sido solucionadas. Ok, Ricardo, muchas gracias. Solamente para efecto del registro, y cuando nos vean asincrónicamente, 600.000 pesos chilenos son alrededor de $800 americanos. Exacto, sí. Yo quiero seguir contigo, Ricardo, y que da pie a nuestra tercera macro pregunta, digamos. ¿Qué metodologías en este caso han estado, o estrategias, si puedes profundizar, han estado utilizando ustedes? Mencionaste lo difícil Sí. que fue este tránsito. Entonces, si nos puedes precisar puntualmente en la zona macro sur de esta región de Chile, ¿qué estrategias, qué metodologías están hoy en día ocupando en este tránsito hacia esta educación híbrida? Claro, yo creo que podríamos comenzar primero sobre lo que no nos ha funcionado totalmente. Y eso que no nos ha funcionado es trasladar la clase presencial tal cual sería una sala de clase a un contexto virtual. Y esperando que esto funcione. Obviamente hay que hacer un cambio en la forma en la que hacemos clase. Ya una clase que sea una cátedra, por ejemplo, no funciona. Una de las características fundamentales de esto es la interactividad. Y eso debe estar presente. Nosotros hemos optado especialmente en la carrera, pero estoy hablando solamente de educación superior, a trasladar a un aprendizaje basado en proyectos, donde el estudiante cuenta con la autonomía necesaria para él buscar lo que le falta y él complementar o ella complementar todo lo que le falta para lograr algún aprendizaje significativo. Déjame ver qué más tengo. Claro, hace poco tiempo atrás, les voy a contar igual, pero estas son cosas más de la casa, digamos. Hace poco tiempo atrás, nosotros nos encontramos creando una malla nueva, un perfil nuevo de la carrera. Y hubo una pequeña validación de este perfil nuevo con actores relevantes del sistema escolar, rectores de colegios, profesores, jefes de UTP. Y ellos nos contaban, nos decían que había que hacer hincapié en la formación digital del profesorado, de que se encontraron, por ejemplo, con los profesores en el sistema escolar que no sabían usar Zoom, y es entendible, que no sabían usar Zoom, que no sabían hacer un Word, y ellos pusieron especial énfasis en ese aspecto, y en otro que ellos han encontrado que durante este año ha sido fundamental, y tiene que ver con educar en las emociones, trabajar, por ejemplo, en la frustración, en las habilidades blandas. Por ahí creo que respondo algo, ¿no? Gracias, Ricardo. No, completamente, totalmente.
quiero pasar a Yuma también, con su mirada, digamos, desde el punto de vista, si nos puede compartir este abanico de, este número de metodologías. ¿Cuál a tu juicio también, Yuma, están dando buenos resultados? Se entiende que son contextuales, pero precisar en las que te hacen mejor referencia y compartirla en este caso. Sí, por supuesto. Creo que, retomando un poco también lo que había dicho Ana María y algo que acabo de volver a comentar Ricardo, ¿no? Un punto clave aquí es el pretender trasladar esa clase presencial a la virtualidad, esas 7 horas de las que habló Ana María, que espero que nadie esté 7 horas sentado en una aula presencial, porque vamos, tampoco creo que sea muy efectivo, ni 3, ¿no? O sea, sabemos perfectamente cuánto es el periodo de concentración de cualquier persona y más aún de un estudiante en función de las diferentes edades, ¿no? Entonces, por un lado, el entender que esos espacios síncronos tienen sumo valor y esos espacios síncronos deben ser aprovechados al máximo mediante otro tipo de actividades, un poco en línea también con lo que puede haber comentado ahora Ricardo, ¿no? Cambiar el paradigma, cambiar esos momentos de interacción a través del desarrollo de metodologías de aprendizaje basados en proyectos, basado en problemas, o basado en retos, incluso es fundamental para también como elemento motivador sin lugar a dudas. Pero hay un punto que me gustaría destacar. Nosotros estamos hablando de las metodologías, qué es lo que se ha hecho, cómo lo hemos hecho, cuáles son las brechas, pero hay un paso anterior, ¿no? Que es sobre el que debemos poner foco, en mi opinión, ¿no? Que es el diseño instruccional de la asignatura. Cómo debemos realizar un diseño instruccional de nuestra materia, de nuestra asignatura como docentes, que nos permita, bien sea en esta situación actual de emergencia sanitaria y virtualidad, pero bien incluso cuando volvamos a esta normalidad con la presencialidad en las aulas, nos permita sacar provecho a todos los recursos educativos, a esta generación de conocimiento, a esta co-creación y a estos procesos de investigación. Y esto es fundamental. Nosotros, por ejemplo, desde UNESCO, impulsamos muchísimo y apoyamos muchísimo en todos nuestros programas de desarrollos competenciales que nosotros realizamos tanto para docentes, técnicos y estudiantes dentro de las instituciones de educación superior, el concepto de aula invertida y cómo diseñar curricularmente tu asignatura, cuáles son las actividades que tienes que tener presente y cómo medirte para que realmente puedas llegar a un modelo óptimo de aprendizaje que en el mejor de los casos, estamos hablando de un 70-30. Existen diferentes iniciativas que se vienen llevando a cabo a nivel mundial, digamos, desde la incorporación de otros recursos de aprendizaje como pueden ser los mismos cursos online masivos, ¿vale? Donde el docente ha tenido que de repente enfrentarse a un momento determinado el rediseño de su asignatura. Cuando he tenido oportunidad de conversar con muchos de estos docentes y trabajar en este diseño instruccional, ellos lo que han dicho es que este proceso de diseño instruccional de su asignatura para una modalidad virtual, entre comillas, es absolutamente extrapolable a su presencialidad. Tanto es así que ahora su modelo presencial se basa en el modelo virtual. Ojo con esto. O sea, ahí es donde estamos hablando ya de un proceso donde realmente hemos diseñado actividades para afianzar un modelo de aprendizaje realmente significativo, ¿no? Donde tenemos que tener presente el desarrollo de actividades dirigidas, obviamente, a la adquisición del conocimiento, que es en nuestra opinión es ese 30% del que les hablaba, pero obviamente la investigación forma parte de esa adquisición, el debate y la creación, ¿no? Entonces, el entender que tenemos que estar hablando ahora de un 70-30 o que deberíamos dirigirnos a ese 70-30 es fundamental también para aprender y sacar provecho de esta situación todos, ¿no? Y poder extrapolar luego a nuestras aulas presenciales un modelo que realmente esté dirigido a afianzar un aprendizaje activo por parte de nuestros estudiantes, que es lo que debemos buscar, ¿no? Que nuestros estudiantes se involucren y generen y sean ellos propios los generadores de conocimiento. Gracias, Yuma. No me quiero ir del tema del diseño instruccional, que lo vamos a tocar, así que voy a volver con ese concepto para que lo desarrollemos en los próximos minutos. No quiero dejar también, evidentemente, de preguntarle a Ana María por este punto, esta metodología de estrategia.
Yo sé que ustedes, Ana María, tienen una gran experiencia en esta metodología de aprendizaje por proyectos y tal vez otras más. Entonces, tu mirada también en estas nuevas metodologías que se están aplicando en este periodo de cambio, en esta transición. Bien, bueno, lo que nosotros hemos visto es que se está, como dices tú, se está explorando, más que implementando así al 100%, o sea, es un grupo de profesores y profesoras que han podido ir como desarrollando, pero tiene mucho sentido con lo que se mencionaba anteriormente. Las clases invertidas no son nuevas, son modelos que veníamos conversándolo ya desde hace algún tiempo, digo nosotros como sistema en general, no nosotros como proyecto Aprendo en Casa. Y en ese sentido, hoy día las clases invertidas aparecen con una prioridad porque obviamente nos hacen la gran pregunta de ¿para qué utilizo el tiempo presencial? ¿Para qué utilizo el tiempo a distancia? Y es muy interesante de ver cómo sin querer queriendo se ha ido abordando este método y más bien lo que falta es reforzar el conocimiento más profundo de la metodología de clases invertidas. O sea, hoy día los profesores y profesoras lo han explorado obligadamente, pero hay que hacerlo de manera más sistemática. Lo otro que también vemos muy común es esta idea del microaprendizaje. O sea, que no viene a reemplazar el aprendizaje profundo y un aprendizaje que quede realmente instalado para lo largo de la vida, sino que tiene que ver con desarrollos específicos de aquellos ámbitos que requieren un concepto concreto, un concepto, una idea, un aprendizaje micro que en la medida en que se van sumando va generando un aprendizaje más amplio. Entonces, esto lo estamos viendo en profesores que están creando materiales más específicos, desarrollando competencias más específicas y por supuesto que no se trata de tener un abanico de microaprendizaje sin sentido, sino con cierta coherencia. Otra cosa también que ha aparecido con mayor fuerza es la necesidad de integrar los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos en un espacio a distancia, online, requiere, como en todas las metodologías, una adaptación importante, pero lo que sí hemos visto que funciona es que el espacio para la discusión, para la co-creación, para el intercambio de ideas, para el poder ir afinando nuestro proyecto en grupo funciona muy bien. Y además permite evaluar no solo el conocimiento, sino también las habilidades. Y eso en el mundo a distancia o virtual se ha visto enriquecido. Ahora, las metodologías que abren la puerta del salón de clases virtual o presencial y permiten conectarse con el entorno también están siendo muy comunes. Y lo que yo quiero decir acá es que en el fondo hemos tenido la oportunidad de explorarlo, hemos tenido la oportunidad de empezarlo a como entender, pero sin duda vamos a requerir ya de un tiempo de ir profundizando en estas metodologías, bajando las barreras de temor que podrían existir entre aquellos profesores que han probado o no estos distintos métodos y acompañándolos sistemáticamente para un desarrollo de métodos que son como se ha mencionado, requieren de un diseño instruccional, o sea, fino, muy específico, pero que hoy día en el fondo nos hemos visto expuestos a estas innovaciones metodológicas y es un buen momento para profundizarlas. Ahora, cuando reflexionamos sobre la educación híbrida es también reflexionar sobre lo mejor de los dos mundos, o sea, cómo traigo lo mejor de la presencialidad con lo mejor de lo virtual y desde ahí diseño la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido hay mucho por recorrer, pero de ninguna manera desconoce aquello que venían haciendo muy bien profesores y profesoras en un espacio presencial, solo que ahora incluye y desarrolla y conecta mucho mejor ese espacio más virtual, digital,
que antes también era como para el final de la cola, ¿no? O sea, bueno, y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio navegando por internet. Y esto es muy distinto, es replantearlo desde otra perspectiva. Muy bien, gracias Ana María. Antes de pasar también, y no quiero agotar este punto que me parece tremendamente interesante, quiero llevarlos también al punto de profesores y estudiantes. Solamente antes de continuar, recordar a la gente que nos está siguiendo que el chat está abierto, pueden plantear sus preguntas a través, en este caso, del chat. Quiero continuar contigo también, Ana María. Perfecto, está quedando bastante claro brechas, metodologías, el escenario global y local que estamos viviendo en esta pandemia. Pero hay muchos profesores escuchando, ¿no? Y estudiantes probablemente también. ¿Cuáles deberían ser en este caso las competencias de este nuevo educador? Este educador ya no le quiero poner un número como siempre se designa a un nuevo servicio, un nuevo producto. El nuevo educador, ¿qué competencias debería tener? Y qué, evidentemente, qué competencias esperaríamos desarrollar en nuestros estudiantes para lo que se viene actualmente. Ana María. Sí, quizás o sea, volver a insistir en que no son desafíos tan nuevos, excepto el tecnológico. Ya puede que ese sí sea un súper desafío actualmente, y por lo tanto los profesores y las profesoras debieran desde temprana formación tener un desarrollo de sus capacidades tecnológicas para avanzar en lo que Yuma decía, o sea, no solo ser grandes curadores, sino co-creadores de contenidos y de experiencias de aprendizaje que utilizan la tecnología. Y eso hay que aprender a hacerlo. Creo que pensar que los maestros y maestras que están hoy día terminando su carrera y que son más jóvenes y que probablemente fueron nativos digitales tienen resuelto todo solo por haber nacido con más tecnología, es un error enorme y nos ha costado carísimo, porque no hemos invertido en esas generaciones de profesores más recientes con ese foco, y ahí yo sí creo que es súper importante en las mallas curriculares de las universidades adaptarse a esto, ¿no? Entonces las competencias tecnológicas de todas maneras, y no solo en el uso, en la creación, también como ciudadanos digitales, en fin. Pero creo que el desafío es enorme en términos de las capacidades pedagógicas para este siglo XXI, y que nos obligan a tener maestros y maestras, profesores y profesoras que puedan no solo abordar bien los contenidos y el currículum, que es muy importante tener las capacidades para poder incorporar ese conocimiento, pero también desarrollarlo en los estudiantes, es decir, pasar de habilidades que tenían que ver más con saber explicar los contenidos y las materias, que es muy importante, junto con el desarrollo de habilidades y de competencias en los estudiantes que hoy día son críticas y que también hemos enfocado, a mi parecer, muy dicotómicamente, o sea, o lo uno o lo otro, y hoy día el aprendizaje son, y siempre ha sido así, habilidades con conocimientos, y eso se aprende también a desarrollar. Por lo tanto, hay un desafío pedagógico pensando en el siglo XXI con ciertos, o sea, la destreza y el poder desarrollar conceptos muy necesarios con competencias muy específicas también. Y ahí me gustaría, como en el fondo, quizás responder una inquietud que está en el chat de justamente por qué vemos que tenemos que asegurarnos de que las clases híbridas funcionen. Y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que más que decir funcionan o no funcionan, sí, en la medida en que los docentes han podido vincular su desafío pedagógico de aprendizaje con el uso de la tecnología. Y ahí hay un ejemplo muy bonito, porque dice mi hija o mi hijo, no sé, aprendió a leer en pandemia. Y eso quiere decir que detrás hubo un docente que no solo enseñó a leer, sino que también aprovechó o entendió cuáles eran sus limitaciones y sus oportunidades en un entorno como este. Y eso
también se aprende y eso se desarrolla. Por lo tanto, solo para resumir, creo que son competencias. Yo no soy experta en formación docente, quizás Yuma nos pueda ayudar más, pero definitivamente las competencias tecnológicas digitales, pedagógicas para una transformación de los aprendizajes de verdad, y nuevas metodologías, y esta capacidad de ir innovando y de ir incorporando soluciones en la medida en que el contexto también va cambiando. Gracias, Ana María. Quiero pasar en este caso a Yuma, y también enlazando siempre con lo que estaba planteando acá Ana María. Me gustó mucho eso, no solamente ser curadores, sino también creadores. ¿Cómo se condice eso también, Yuma, con lo que tú mencionabas sobre el diseño instruccional? Este diseño instruccional que hay que ir preparando a los docentes, porque evidentemente estamos muy de acuerdo que son competencias un tanto diferentes que tienen que tener los docentes. Así es, sin duda. El poder implementar un modelo de enseñanza-aprendizaje que vincule estos dos mundos es fundamental, ¿no? Y en este sentido, un poco como comentaba Ana María, no solamente el poder diseñar actividades formativas dirigidas a resultados de aprendizaje, ¿no? Y a partir de ahí también poder, digamos, fragmentarlo en este microaprendizaje o el microlearning es crucial. Existe un modelo que es con el que nosotros trabajamos y lo que enfocamos mucho es en la identificación de cuáles pueden ser aquellos recursos con los que cuento por parte de la institución, porque hasta ahora, hoy en día estamos hablando incluso de plataformas formativas, o sea, ya tenemos que dar un paso más atrás, y ese rol del docente facilitador, ese rol del docente que establece esa conexión entre, digamos, mi proceso de aprendizaje y luego todo lo que tiene que ver con la vinculación con mi entorno, tiene ahora, además de otras herramientas, pues también otros escenarios que debe contemplar, ¿no? Entonces, en función de cada una de las realidades, hoy en día ya no estamos hablando solamente de plataformas síncronas como la que estamos utilizando el día de hoy, Zoom, sino plataformas formativas o plataformas como Moodle, ¿no? Learning Management System, que permitan incluso hacer un seguimiento del aprendizaje, y las propias plataformas tienen incorporado en algunos casos diferentes tipos de actividades con los que nos podemos manejar, ¿no? Al margen de que nosotros siempre podemos contemplar como docentes, incorporar otras a partir de la metodología que queramos diseñar. Entonces, siempre es importantísimo, digamos, hacer un análisis inicial de con qué recursos cuento como docente, conocer exactamente cuáles son esas actividades que puedo ir desarrollando en cada uno de esos recursos para poder comenzar a realizar este diseño instruccional de mi asignatura. Esta parte, digamos, que es fundamental, partiendo de la premisa de que no solamente, o sea, que la curaduría de contenidos es fundamental, que tampoco estamos hablando de me voy a poner a desarrollar contenidos cuando existen otros desarrollados por compañeros que son de excelente calidad. No tiene sentido, señores, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Aquí lo que tenemos es que afianzar un modelo de comunidad y compartir ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Creo que además, si me lo permiten, en el ámbito de la educación no universitaria, de los docentes no universitarios, ese sentido de comunidad está muchísimo más afianzado que en los docentes universitarios, ¿vale? Esos procesos de colaboración, ese intercambio de actividades, es que incluso lo vemos, tanto es así que lo vemos en toda la oferta formativa que existe para docentes que no están dentro de las instituciones de educación superior. Entonces, el afianzar mucho más ese modelo de aprendizaje entre los propios docentes desde un punto de vista colaborativo es fundamental. Pero también creo que tenemos que tener muy en cuenta, y es algo que quería sumar un poco a las palabras de Ana María, ¿no? Que no podemos dejar de lado afianzar dentro de nuestros procesos de enseñanza valores como pueden ser el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad. Estos son los que deben estar hoy en día en el centro. Ya no solamente tenemos que ser, obviamente, digamos, tener estas competencias digitales medianamente afianzadas, afianzando además también nuestras competencias investigadoras, sino todo lo que tiene que ver con
con esta educación con alma, ¿no? Como nosotros lo hemos llamado. Nosotros los docentes ahora tenemos esta función de incluso utilizar todos estos recursos que se ponen a nuestra disposición para preparar a los alumnos para la subsistencia, digamos, ¿no? Perdón, no para la subsistencia, sino para la vida. Entonces, en este sentido, yo creo que en muchos casos se suele perder de vista cómo incorporar, digamos, dentro de la propia currícula temáticas relacionadas, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y es ahí donde vuelvo a incorporar, digamos, el término de vinculación. De ahí la necesidad de establecer esa vinculación con el medio, esa vinculación empática con mis familiares, esa vinculación con la sociedad, partiendo además obviamente de todo lo que tiene que ver con un modelo que esté dirigido a afianzar el pensamiento crítico y hoy en día además, como todos ustedes saben perfectamente, la correcta identificación, por ejemplo, de las noticias falsas, para que así, solo a través del desarrollo del pensamiento crítico nuestros estudiantes podrán, digamos, contrarrestar los prejuicios y obviamente estas noticias falsas que hoy en día además están tanto en boga, ¿no? Entonces es fundamental que el rol del docente incorpore cada vez más estos modelos, ¿no? Ya no solamente los modelos de desarrollo de recursos educativos digitales o incorporar metodologías a partir de recursos educativos que ya existan y que hayan creado otros o poder colaborar esa comunidad de conocimiento, sino afianzar mucho todas las actividades que realicemos con un enfoque dirigido a esa educación con alma, ¿no? Esa educación en valores, que la tecnología no puede dejar de lado. Y esto es algo que estamos identificando también. Estamos tan enfocados hoy en día en el tema tecnológico que se nos está olvidando la formación en valores, ¿no? La tecnología es una herramienta y no podemos descuidar conceptos tan importantes como estos. Sí, nada. Muchas gracias, Yuma. Ricardo, tu mirada respecto a este punto. Sí, mira, bajo esa lógica de cuáles son las competencias que los docentes deben tener para enfrentar este mundo, me gustaría quizás tomar lo que ustedes dijeron, tanto Yuma como Ana María, y quizás resumir esto en 5 competencias, digamos. Por ejemplo, una que la nombraron mucho, que es la informatización, la alfabetización informacional, o sea, que los profesores hoy día sepan, por ejemplo, habiendo tanta información en Internet como sabemos que hay, que sepan discernir entre lo que es real y lo que es un fake news. Es importante. Y que también enseñen a sus estudiantes cómo hacer esta distinción, de distinguir cuáles son los diferentes parámetros que hay que tomar en cuenta para distinguir lo que es información de lo que no es real. Otro podría ser, que ya se ha mencionado bastante, este rol del profesor como gestor de contenidos o de seleccionador de contenido. Y eso se suma también con algo que también fue mencionado, de la necesidad de empezar a trabajar colaborativamente. Hoy en día, por ejemplo, fíjense en lo que estamos en una conversación en diferentes lugares, todos estamos en diferentes lugares, pero esto quizás hace algún año atrás no era posible. Hoy sí es posible. Yuma está en Madrid, Ana María está en Santiago, yo estoy en Concepción, y estamos en diferentes partes, pero somos capaces de trabajar colaborativamente. Creo que eso es una competencia que se debe desarrollar aún más. Lo otro es que también ha sido mencionado acá de que hay una falsa creencia de que porque nuestros estudiantes son nativos digitales, se la saben todas. Claro, eh, uno podría decir que hoy en día la capacidad lectora de los estudiantes está reducida, a pesar que leen más que antes. ¿Ah? Hay mucha gente que dice que los estudiantes no leen, y la verdad es que hoy tienen más texto que lo que teníamos acceso nosotros algunos años atrás, y texto que está actualizado. La forma de leer cambió. Y eso también es otra forma en la que tenemos que mirar estos procesos. Em, bueno, y dentro de eso debe estar la capacidad que deben tener los estudiantes y los profesores para solucionar problemas de la vida cotidiana con el uso de la tecnología. Que eso es algo que nos ganan quizás nuestros estudiantes. El que no le tienen miedo. Si, por ejemplo, programar la tele o usar el celular es algo que las personas un poco mayores tenemos todavía como ese resquemor, y parece que entre más chicos son, mejor lo hacen. Bueno, no le tienen ese miedo a las tecnologías como la que tenemos nosotros. Y algo muy importante, yo creo, que es tanto para los profesores como también para los estudiantes, es el tema de la seguridad en espacios digitales. Eh, y esto lo voy a plantear así.
cuando uno tiene un niño de 3, 4 años y le quiere enseñar a cruzar la calle, no lo lanza simplemente que cruce la calle. Uno lo toma de la mano, le enseña el semáforo, le enseña a mirar los dos lados, le establece ciertas reglas. Y eso, por ejemplo, hoy no está. Lo que pasó el año pasado fue que nos arrojaron, nos empujaron en esta calle y todavía nos falta ese acompañamiento que yo creo que los profesores deben hacer con sus estudiantes y los papás también, y es enseñarle cuáles son los riesgos a los que se enfrentan. Los conocemos todos: pedofilia, grooming, sexting y otros. Creo que también es importante que el profesor que educa hoy sepa cuáles son esos riesgos y que le enseñe a sus estudiantes maneras efectivas en las que los pueda controlar o manejar. Y obviamente manejar un poco más el tema con las tecnologías, el uso de Zoom, competencias digital técnica, digamos. Pero también tomar lo que dijo Yuma, no dejando de lado que también debe haber una educación en temas valóricos, que quizá hoy día por la misma emergencia se está dejando un poco de lado. Gracias, Ricardo. Nos quedan algunos minutos y antes de entrar a las preguntas también del público, porque el chat ahí, las preguntas ya están planteadas, quiero consensuar una o reagruparla en una. Hay un elemento de deserción escolar también. No todos ustedes lo han planteado, acá ha sido maravillas sobre hojuelas, digamos. Entonces, la pregunta macro que se plantea es, considerando todos estos elementos que hemos estado discutiendo sobre la mesa, algo más que ustedes, a su juicio, quieran precisar y que contribuya a evitar este problema de deserción escolar. Porque es muy distinto, ustedes lo han planteado, enseñar también en un espacio virtual a diferentes grupos etarios. La enseñanza que tienen los más pequeñitos, conectados a un cierto número de horas, probablemente su nivel de tolerancia es muy distinto a un chico ya adolescente o universitario. Entonces, quiero saltarme en este caso y comenzar con Yuma, con esta pregunta concreta: ¿cómo evitar esta deserción escolar, Yuma, considerando lo que hemos planteado, pero si hay otros elementos más que quieras agregar? Sí, muchas gracias, Iván. Este ya es un tema, realmente el tema de la deserción escolar va mucho, hay diferentes factores que influyen, ¿no? Obviamente al inicio hablábamos también de la situación socioeconómica de las familias, obviamente el espacio de aprendizaje dentro de los hogares, que en principio debería estar delimitado para ello, ¿no? Para poder afianzar modelos de aprendizaje dirigidos con donde uno se concentre. Pues no siempre se cuenta con ellos, de manera que esos son factores claves por los que nosotros desde UNECO estamos viviendo cómo está incrementándose estas tasas de deserción. Obviamente la disposición de los equipos en las familias, el poder contar con padres que fomenten ese momento de aprendizaje. Pero luego es que hay un tema fundamental, que es que la mayoría de la deserción que nosotros estamos identificando, dependiendo de los rangos etarios, obviamente está dirigido por la necesidad de incorporarse al mercado laboral. Estamos hablando de niños de 12 años que se están incorporando al mercado laboral porque tienen que ayudar, obviamente, a su núcleo familiar. Entonces, aquí ya estamos ante una situación donde son realmente políticas de Estado, políticas públicas de las que deberíamos comenzar a hablar también, ¿no? La necesidad que se está viviendo actualmente, que se ha vivido a raíz de esta situación de emergencia sanitaria, pues ha llevado a incrementar en gran medida los números de deserción. El no poder pagar, ya no solamente el que me voy a incorporar no solamente voy a incorporar al mercado laboral para apoyar a mis familiares, sino que en el ámbito universitario también se han notado unos altos ratios de deserción porque no se pueden pagar las matrículas. Hay países donde efectivamente han implementado matrículas ceros en las universidades, pero los cánones en algunas otras no están en sintonía con la realidad en estos momentos de cada uno de las relaciones sociofamiliares en cada caso. Luego, otro punto importante es cómo poder establecer esos vínculos del proceso de aprendizaje con tu entorno real, ¿no? Y aquí eso es fundamental. O sea, hoy en día, como bien comentaba también Ricardo, todo lo que tiene que ver con que los niños, digamos que digitalmente los jóvenes en líneas generales están mucho más familiarizados que nosotros con ciertos gadgets,
lo que se tiene que afianzar es establecer un modelo, por ejemplo, que esté más dirigido a la gamificación, donde se trabaje con modelos dirigidos al aprendizaje basado en retos, por ejemplo, con los chicos. Esto es fundamental, ¿no? Entonces y esos retos que obviamente tengan una vinculación directa con su entorno, ¿no? Cómo solucionar un problema de mi medio a través de una competencia con mis compañeros, por ejemplo, de aula, son temas que lo que hemos identificado es que motivan, obviamente, muchísimo más. Y esto es un punto clave aquí, la motivación. Si bien estamos hablando de situaciones en nuestras familias donde ha habido donde la enfermedad ha pegado más fuerte en unos casos que otros. Todos tienen conocidos que tal vez se hayan visto afectados por la enfermedad, que hayan fallecido. Estamos hablando de un tema emocional que también se debe tratar muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que buscar incorporar un momento lúdico obviamente dentro de nuestro espacio de enseñanza-aprendizaje, y esto es fundamental. Luego otro punto importante que quisiera destacar aquí también, además de la deserción, está la inequidad, ¿no? Todo el tema de la diversidad. Con la pandemia, lamentablemente, lo que hemos hecho, dado un retroceso significativo en cuanto a lo que tiene que ver con la inclusión de las niñas a la educación, de las mujeres al ámbito universitario, y las chicas a la educación, porque son principalmente en quienes ha recaído, digamos, esa carga familiar, la ayuda de los hermanos, la ayuda de los padres, cuando todos tienen que salir tal vez a trabajar, ha sido en estas niñas en quienes ha recaído mantener el hogar, por ejemplo, en un momento determinado, preparar la comida para el resto de sus compañeros. Entonces, estamos hablando ya de temas que incluso trascienden los ratios de deserción, porque también me gustaría comentar que sabemos que estos ratios se van a revertir. Estamos seguros que estos ratios se van a revertir. El último estudio que hemos realizado de las tendencias de la educación superior principalmente, ¿no? Para el futuro, vemos cómo todo lo que habíamos avanzado en temas de equidad, que lo hemos perdido durante este escaso año, pues realmente entendemos que vamos a tener que implementar modelos que estén más dirigidos precisamente a la reinserción de estas chicas a todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? De las mujeres en el ámbito educativo, por ejemplo, y de los jóvenes que vuelvan a incorporarse a sus escuelas y a las universidades. De manera que estos son tres puntos fundamentales que creo que no debemos perder de vista en ningún momento. Gracias, Yuma. Muy bien, muy interesante tu reflexión respecto a este punto. Quiero pasar a Ricardo. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Este gran tema que es la deserción escolar que está siendo evidente en distintos lugares geográficos. Claro, bueno, yo creo que Yuma ya lo resumió bastante bien. Hay temas que tienen que ver con el acceso. No todos tienen las mismas condiciones de entrada, dispositivo, acceso a internet. Creo que también hay un componente social de que los niños muchas veces se encuentran solos frente a una pantalla y no cuentan con el apoyo de nadie más, o que de repente el apoyo que le pueden brindar los papás no es suficiente. Eso también se suma como uno de estos factores que han llevado a la deserción. Y pasa algo parecido también con el sistema educativo universitario, ¿eh? Uno se encuentra con cifras de que llama mucho la atención que, si bien es cierto, los jóvenes, digamos 18, 19 años, no se están inscribiendo en las universidades, sí hay una explosión de estos jóvenes entre 30 a 34 años que se están matriculando por lo menos en un 30 y tanto por ciento más que antes. Y eso sí, eso tiene que ver igual, por ejemplo, con vivir la experiencia de una presencialidad. Yo lo converso con los estudiantes de primer año, entonces muchos me dicen de que todavía sienten de que no hubo esta transición, especialmente este año. El año pasado los chicos estuvieron en modalidad virtual en cuarto medio, y que el último nivel, digamos, como obligatorio en Chile. Y luego, al ingresar a la universidad, hubo como un continuum, o sea, nunca se vio esa transición. Eh, Claro, yo creo que por ahí podría ir, y como decía Yuma, tenemos que pensar ahora en cómo volver a incorporar a aquellos estudiantes que se perdieron en el camino durante este año, cómo volver a integrarlos cuando esto vuelva, no sé si a lo mismo que antes, a un sistema nuevo, un sistema que mezcle tanto la virtualidad como lo presencial. Creo que es un desafío pendiente para todos, desde el Ministerio de Educación hasta el profesor de sala.
Gracias, Ricardo. Ana María, bueno, tanto Yuma como Ricardo han profundizado en este tema de la deserción, pero me quedo con lo último. ¿Cómo recuperar lo perdido? ¿Cómo recuperar a aquellas personas que han desertado? ¿Cuál es tu mirada respecto también a este tema de la deserción escolar? A ver, yo creo que los dos dieron un panorama súper amplio y me gustaría quizás agregar un ámbito que nosotros hemos visto muy recurrente, y es la deserción que se da cuando los estudiantes, los jóvenes, pierden total contacto con su escuela, con su docente, con su institución. Eso al principio fue muy evidente y se establecieron en distintos países, ya sea por decisiones gubernamentales o por organizaciones que trabajan directamente con poblaciones o sea, con mayor riesgo de deserción, justamente en estrategias de acercar esa comunicación, de contactarlos. Ahí, por ejemplo, ha sido muy efectivo cosas concretas como poder tener acceso a un WhatsApp entre los profesores, la familia y el niño o la niña, con los cuidados que eso representa. Hay muchas personas que consideran que los profesores no debieran tener contacto vía celular con los niños. Como en todas las relaciones mediadas por un adulto, eso se regula, pero ha sido muy, muy interesante ver los efectos que ha tenido. Entonces, por un lado, una deserción que es evitable ahí en donde hay casos en donde la desconexión es más bien de no querer volver a la escuela, de no hay interés. Y no hay interés porque tampoco ni el proyecto educativo, ni mi visión de qué es lo que la educación me entregaría eventualmente está siendo lo suficientemente atractiva. Entonces, en el largo plazo, toda esta discusión que hemos tenido de repensar la educación, de hacerla más ajustada a las expectativas también de los jóvenes, los niños y las niñas, es fundamental. Pero en el corto plazo, solo quería como contribuir a esa otra dimensión de la deserción que se empieza a dar justamente porque, bueno, nos fuimos todos para la casa y hay unos que sí siguieron conectados o comunicados con sus establecimientos y otros que no. Y esos son los que se ha tenido que hacer un esfuerzo mayor de reconectar y recontactar. Perfecto, muchas gracias, Ana María. Bueno, el tiempo ya está avanzando rápido. Yo antes de pasar, hay muchas preguntas en el chat. Estoy tratando de hacer la difícil misión de seleccionar algunas, digamos, pero básicamente usando un criterio que hay algunos elementos que lo hemos conversado en la mesa. Antes de pasar, quiero, bueno, hacer un poco también no sé si llamarlo publicidad, pero decir que uno de los elementos que ustedes plantearon fue el elemento de la gamificación con estas nuevas tecnologías. Yo quiero invitarlos también a todas las personas que nos están siguiendo, a la página recreoexplora.cl, donde hemos desarrollado con el equipo de colegas profesionales un gran dispositivo de instrumentos, gadgets, que han permitido hacer este tránsito, digamos, videojuego educativo, que eso da para otro panel, si los videojuegos son o no son educativos, pero tenemos una serie de elementos más que lo pueden consultar. Siguiendo en este caso, tengo acá algunas preguntas del chat. Particularmente hay una que está, en este caso, dirigida a Yuma. Dice acá que se ha escuchado hablar de la pedagogía de las multiliteracidades. ¿Qué rol o relevancia tiene esta noción en este nuevo paradigma de enseñanza? Yuma. Perdón, sí, tenía el micrófono apagado, sí. Bueno, en principio, estamos hablando de las mentalidades múltiples, ¿no? También, en un momento determinado, cómo en diferentes momentos se establecen diferentes modelos de aprendizaje en un momento determinado. Entonces, entiendo que
es fundamental que tanto el docente, principalmente que el docente sea capaz de identificar esos diferentes espacios cognitivos con los que puede trabajar en un momento determinado y cuáles son las herramientas que le permiten afianzar ese trabajo concreto, ¿no? Entonces, ¿cuál es me comentas cuál es la relevancia que tiene para el paradigma? Sí, básicamente del concepto de multiliteracidades. Lo que pregunto. Sí, en principio, si entendemos multiliteracidad por lo que os comento, sería principalmente eso, ¿no? Cómo se pueden trabajar los diferentes conceptos en un momento determinado dentro de los diferentes modelos de aprendizaje cognitivo del estudiante. Entonces es fundamental que entendamos que el modelo de educación a distancia puede permitir en un momento determinado trabajar diferentes aspectos cognitivos a través de diferentes herramientas, aunque sea dentro de una modalidad no presencial, ¿no? Incorporando, como decíamos al principio, yo creo un poco los tres panelistas, precisamente el espacio virtual y presencial de tu entorno más inmediato. No sé si esto contesta la pregunta. Ok, Yuma, muchas gracias. Nos queda tiempo para una más dentro de las que han llegado. Una pregunta abierta en realidad para cualquiera de los tres que desee responderla. En parte la hemos matizado, pero a vuestro juicio, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se exponen en este caso instituciones de educación? Lo enfatiza educación superior. Si no consideramos este cambio de educación híbrida, esta es una situación que llegó probablemente para quedarse. Entonces, ¿ven ustedes qué riesgos ven ustedes los que, en aquellas instituciones que no se suban a este cambio, digamos? ¿Ah? Probablemente puede ser la respuesta muy obvia, pero el público quiere escuchar vuestra opinión, digamos. Es abierta. Si quien quiera... Sí, Sí, Ricardo. yo creo que tenemos que ver las ventajas que esto supone, ¿ah? Y lo mencionaba hace un rato atrás. El hecho que hoy día estemos en un conversatorio en diferentes lugares y cada uno de diferentes dispositivos viene a sumar muchísimo lo que es la educación superior. Yo lo mencionaba en una conversación que tuve en otro contexto. Eh, Imagínense que esto hubiese estado como una herramienta en el pasado y los estudiantes de psicología hubiesen podido escuchar a Sigmund Freud en vivo, tal cual, y con profesores siendo una especie como satélite y trabajando de forma más particular con pequeños grupos. Pero creo que hay una riqueza importantísima en esta nueva modalidad que yo creo que llegó para quedarse. Así como nosotros también para los mismos profesores de la universidad que podamos recoger, invitar a nuestras clases a estudiantes de, no sé, yo en este momento estoy en Concepción, pero yo estoy trabajando en Linares, y que tenga un estudiante de otra ciudad de Chile, de otra parte del mundo. Creo que hay muchas ventajas que si no nos subimos al carro, lamentablemente, el que no se adapta, decían por ahí, muere. Entonces hay que hacer todo lo posible para poder adaptarse a este nuevo paradigma. Perfecto, gracias Ricardo. Bueno, les cuento que estoy siendo bombardeado por varias preguntas de distintos dispositivos, esto es lo que tiene la virtualidad, y hay una que también probablemente está dirigida a Yuma y también a Ana María, con tu experiencia, y la pregunta tiene que ver cómo abordan este proceso de transición para los niños en situación de discapacidad. Lo mencionaron en algún momento del conversatorio, vuestra opinión, digamos, respecto a este tránsito, y qué espacio queda para este grupo en particular, digamos. Yuma, Ana María, como ustedes gustan. Vale, Ana María, si quieres contestar, te comento, es fundamental que entendamos que a pesar de esta situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, o de la incorporación de la educación digital en nuestras aulas, en nuestras escuelas, es fundamental que entendamos que no podemos dejar nadie atrás, ¿no? Uno de los temas, obviamente, hemos estado hablando durante todo el conversatorio sobre la brecha digital, sobre las competencias que tienen que tener los docentes, y obviamente no podemos dejar de lado todo el tema de la inclusión, ¿no? En cuanto a este punto, han sido precisamente colectivos de padres
o de estudiantes con algún tipo de discapacidad, quienes han promovido precisamente esas voces alternativas. ¿Y con esto qué quiero decir? Existen recursos educativos basados obviamente en soluciones tecnológicas que tienen como foco precisamente diferentes situaciones, por ejemplo, lectoras en un momento determinado, ¿no? Entonces, la tecnología nos puede permitir, obviamente, nos permite, de hecho, esa inclusión social de una forma crítica en un momento determinado. Y es algo sobre lo cual también es importante, entendemos, trabajar, sobre todo en este desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo de las competencias docentes, ya no solamente estas competencias digitales, estas competencias de curaduría, están dirigidos también que al momento de crear estos contenidos, al de consumir o al de curar estos contenidos para poder incorporarlos dentro de su programa formativo, se tenga muy presente todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el que estemos en una situación de distancia mediada por la tecnología no es una excusa para no tener muy presentes soluciones que están dirigidas, además de que son excelentes, para diferentes estudiantes y poder garantizar así la inclusión en todo momento. O sea que en este caso se debe tener muy presente, incluso al momento de diseñar estas sesiones de aula, a todos los estudiantes en un momento determinado, porque existen diferentes situaciones socioemocionales y físicas que pueden en un momento determinado ser condicionantes de la garantía, digamos, de ese aprendizaje significativo. Gracias, Yuma. Ana María, tu mirada respecto a este punto. Solo complementar que justamente la tecnología tiene como beneficio y tiene una gran promesa, que es poder personalizar los aprendizajes y adaptarse. Y en ese sentido, para niños, niñas, estudiantes, jóvenes con necesidades especiales, con discapacidad, sin duda tenemos un espacio para aprovecharlo. Por un lado, no desconocer que en momentos de crisis como la que estamos viviendo y de emergencia, nos olvidamos rápidamente de los que tradicionalmente están más olvidados, y eso es un llamado de atención que también lo han puesto acá, pero además veámoslo también como el espacio en el cual tenemos mucho que desarrollar, construir y con previa evidencia de que la tecnología y los ambientes digitales para niños con discapacidades ha funcionado. Lo que pasa es que son tecnologías que han implicado mayores inversiones, desarrollo de conocimiento más específico, y no se han masificado, y quizás hoy día tenemos la oportunidad de ponerlo en evidencia. Muchas gracias, Ana María. Bueno, estamos llegando ya al término de este conversatorio. No hemos pasado algunos minutos más, pero eso también tiene otra explicación, que ha sido tremendamente interesante. Los quiero invitar también a todos los que nos están escuchando, que este conversatorio está siendo grabado, va a quedar a disposición también, y tenemos la gentileza de los panelistas para que quede en forma sincrónica y lo puedan revisar y escuchar y observar. Así que también recordarles que en horas más de la tarde, horas chilenas, como continuación de este conversatorio, tenemos un taller a las 3 de la tarde, hora chilena, que tiene que ver cómo funcionamos con las pantallas en negro, lleva como título, así que un taller bastante interesante para seguirnos. También invitaré, recordarle a la gente que nos está siguiendo y por favor nos pueda contestar esta encuesta de satisfacción. Queremos seguir mejorando nuestro proceso de divulgación del conocimiento, así que a sus respectivos correos a todas las personas que nos están siguiendo está llegando esta encuesta como un proceso de mejoramiento continuo. Sin más, yo quiero nuevamente saludar y felicitar y darle enormemente las gracias tanto a Yuma, Ana María y Ricardo por habernos acompañado en este interesante conversatorio. Sin lugar a dudas, vuestra sapiencia y conocimiento en el tema es un gadget, es un elemento interesante para todas las personas que nos están siguiendo. Así que, sin más, nos despedimos. Los invito a todo el mundo a los nuevos conversatorios que vamos a continuar desarrollando a lo largo de este mes de junio. Así que
Yuma, Ana María, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Que estén Gracias a muy ustedes. bien. Chao, chao. Un placer. Encantado. Adiós. Chao, chao.